Lo dijo en la primera hora. Vamos a lo que está pasando acá, en esta parte del continente. Hay una ruptura de relaciones diplomáticas entre Ecuador y México, que es una situación de dominio público. Está claro que no hay embajadores. La embajada de México en Quito está cerrada. Ni siquiera hay, digamos, presencia de encargado de negocios acá. No hay nadie en la embajada. O sea, no hablamos de un enfriamiento, hablamos de una ruptura de relaciones diplomáticas. Pero lo que llamó la atención la semana anterior es una declaración de la Secretaría de Asuntos Exteriores de México. A mí, en lo personal, no le encontré sentido a esa declaración de la señora Alicia Bárcena, cuando ella dice que también se rompieron relaciones comerciales con Ecuador, cuando la parte comercial, que por supuesto va de la mano con la parte diplomática, pero la situación diplomática no es que impide que continúen las relaciones comerciales, que además están ancladas, por ejemplo, a situaciones como las disposiciones de la Organización Mundial de Comercio, los acuerdos bilaterales, etcétera. La pregunta es, ¿están efectivamente rotas también las relaciones comerciales hoy entre Ecuador y México? Le hemos invitado a Daniel Legarda, quien se desempeñó como ministro de la Producción en el último tramo del gobierno del presidente Guillermo Lasso, y nos acompaña acá en nuestro espacio. Daniel, ¿cómo está usted? Bienvenido, buen día. Hola Fabricio, Belkis, buenos días. A su audiencia también muchas gracias por la invitación y por escucharnos. A usted, Daniel, gracias por aceptar esta invitación. Yo le pregunto si es tanto así como dijo Alicia Bárcena, que las relaciones comerciales también están rotas, al igual que las relaciones diplomáticas. La respuesta categórica, Fabricio, es no. Este es un problema y un impasse diplomático y político, y lo he venido mencionando en algunas entrevistas también, que debe resolverse en las instancias políticas y económicas. Para eso está OEA, para eso seguramente la, tal vez alguna otra que esté por allí. Pero el tema comercial no tiene por qué verse afectado porque la relación comercial fluye por canales distintos, ¿no? En algún momento la diplomacia y el comercio se necesitan la una a otra, sí, pero transcurren de manera distinta, y de hecho los marcos jurídicos de comercio existen justamente para dar seguridad y certeza en el largo plazo a los actores que verdaderamente hacen el comercio, porque las exportaciones y las importaciones, Fabricio, Belkis, no las hacen los gobiernos, las hacen las empresas privadas y las personas que están detrás de esas empresas, y esa relación, insisto, no tiene por qué verse afectada porque está por canales distintos. Puntualmente, ¿qué marco jurídico es el que cubre esto? Las relaciones bilaterales con todos los países, en donde México no es la excepción. Tiene varios tratados. Hay uno para el tema de educación, habrá otro para el tema de colaboración en seguridad, y hay otro para el tratamiento de las relaciones diplomáticas como tal, y hay uno específico para el relacionamiento comercial. México no es la excepción, insisto. Primero, la relación con México acá se basa en el marco jurídico de la Organización Mundial de Comercio, lo que tenemos a nivel multilateral. Tú lo mencionabas, Fabricio. Esto es el famoso acuerdo de Marrakech. Ya tiene más de 30 años allí vigente. Es el acuerdo por el cual se estableció la OMC, y aquí hay dos conceptos que nos debe interesar ahora, que son fundamentales, que siguen en vigencia y son obligaciones para los dos países. La una es el trato nacional, se denomina así trato nacional, y el otro es la no discriminación. No se puede discriminar por ser de un determinado país porque es miembro de la OMC y está bajo el mismo paraguas jurídico que así lo determina. Ecuador y México están dentro de la OMC, eso está claro. Pero Ecuador y México no lograron firmar un acuerdo comercial bilateral. Independientemente de eso, hay una relación comercial. No solamente el marco de la OMC está ahí vigente, Fabricio y ciudadanos que nos escuchan, es en el marco de la región latinoamericana compartimos además otro paraguas jurídico, que es el Tratado de Montevideo de 1980. Esto es básicamente el tratado por el cual se estableció la ALADI, la Asociación Latinoamericana de Integración. Estamos hablando de 40 años, ya un poquito más. Y en ese mismo paraguas hay la relación bilateral Ecuador-México en el comercio está regida por el acuerdo de alcance parcial, se denomina así, número 29, de 1983, exactamente 41 años tiene ya ese acuerdo que está vigente. Es un acuerdo muy antiguo, pero que está vigente y que establece algunos de los principios básicos que rigen la relación comercial con México, entre ellos
hace alusión a también la no discriminación, el tratamiento preferencial ha sido actualizado en alguna medida en pocas ocasiones con ciertos productos. Pero en términos generales es aplicable también luego de varias décadas al momento actual. Por es supuesto, aplicable. está totalmente vigente. No solo eso, Fabricio, sino que el artículo 20 de este acuerdo al que hago referencia explícitamente menciona que mientras subsista este tratado internacional, este tratado bilateral, persisten también las preferencias y el tratamiento bilateral tal cual como está ahí establecido. Por lo tanto, lo que existe hasta la fecha de comercio con México, de preferencias arancelarias con México, sigue estando vigente y los dos países tienen que respetar el marco jurídico que sigue vigente. Otra cosa es, y creo que ahí entra la declaración de la canciller de México, es la negociación para un tratado de libre comercio, es decir, para profundizar, sobre ¿no? eso Alicia Bárcena había hecho una puntualización y ella dijo, ¿en qué sentido están suspendidas las relaciones con Ecuador? Hemos suspendido las relaciones comerciales con Ecuador en el sentido de que estábamos negociando un tratado de libre comercio y esas conversaciones se han suspendido. Pero aquí cabe precisar que esas conversaciones no se suspendieron a raíz de este impasse diplomático, sino que viene desde tiempo atrás por una negativa de México respecto del ingreso de productos ecuatorianos a ese territorio. Entonces, ¿cómo leer esta puntualización? Creo que en esto hay que ser muy claros, Belkis, y lo habíamos mencionado, tanto el exministro Julio José Prado como yo también, porque estuvimos directamente en el proceso y participamos en algunas reuniones, incluyendo una reunión con el expresidente Guillermo Lasso, evidentemente, que ha liderado todo este proceso de acuerdos comerciales, pero también el presidente de México, el presidente López Obrador, en la mesa. Entonces, lo primero es, técnicamente el acuerdo no estaba suspendido, pero no se venían realizando reuniones debido a que México no cambiaba su posición. ¿Y cuál era en el fondo el problema? Justamente la posición que tenía el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respecto a la inclusión de banano y camarón en el acuerdo comercial. Ahí es donde se frenó la negociación. Queda en stand-by. Porque México advertía que eran productos sensibles, y está bien, eso es normal, en todas las negociaciones hay productos sensibles, pero lo que nunca dio paso es a poder tener un tratamiento específico con mecanismos que existen dentro de la misma negociación para... Así se lo pudo haber hecho, levantar. por ejemplo, con la Unión Europea en su momento, con China. Se ha hecho con todo, se lo hizo con China. En fin, hay espacio, hay mecanismos para hacer eso. No viene ahora al caso. Lo cierto es que se intentó hacer eso. Lo cierto es que se presentaron algunas propuestas que fueron analizadas por el equipo técnico de México en la Secretaría de Economía, que es la contraparte del Ministerio de Comercio acá, y que México remitió, y la ciudadanía lo tiene que conocer, México remitió una contrapropuesta. Es decir, había aceptado ya el criterio de poder tratar esto en un mecanismo de contingentes. Y entonces se abría un espacio para allí negociar unos contingentes. El momento de hacer la llamada entre las autoridades, lo que nos dijo la secretaria de Comercio ya era que el presidente de ese país había pedido retirar la propuesta de la mesa. Entonces hay que ser claros en esto y creo que la ciudadanía tiene que comprender. El Tratado de Libre Comercio Ecuador-México avanzó muchísimo, hubo un trabajo de los equipos técnicos y de los sectores productivos de ambos países que logró reducir muchísimo las diferencias que existían y acercarse a una posición conjunta, pero lo que impidió que tengamos el TLC con México y por lo tanto que exista el siguiente paso hacia la Alianza del Pacífico, que en su momento era el objetivo también, fue la posición del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por negarse a dar paso a estos dos productos, y eso no convenía a los intereses del Ecuador, evidentemente, por lo cual el Ecuador tomó la decisión de no cerrar el acuerdo. No había una suspensión, no se cerró el acuerdo. El diálogo quedó abierto, finalmente, se intercambiaba información, yo mismo tuve contacto con mi contraparte en ese momento, hasta finales de la administración anterior, estamos hablando del mes de noviembre, con la secretaria de Economía de ese país, en donde igualmente seguimos analizando alternativas, si es que había o no el espacio, si es que había o no un cambio de criterio por parte de México. Y como no lo hubo, finalmente lo que hicimos fue actualizar la información técnica para los dos equipos, sobre todo porque venía un cambio de gobierno en Ecuador para poder trasladar esa información. Pero el diálogo quedó abierto. Pero ahora menos se puede pensar en la posibilidad de que se retome este diálogo precisamente por lo ocurrido. Sí, lógicamente. Yo creo que no es el momento de poder
tomar ese diálogo nuevamente. Creo que será una buena oportunidad en el momento en el que se restablezcan las relaciones, pero no sé cuánto tiempo pase a partir de eso. Creo que pasará un buen tiempo luego de ello. Pero allí está el tema, y el acuerdo venía porque Ecuador priorizó en su momento varios acuerdos comerciales. Dentro de eso estaba México, estaba Alianza del Pacífico, y varios otros que se continuó trabajando. En algún momento Fabricio Belkis, el equipo negociador, tenía 4 acuerdos comerciales abiertos al mismo tiempo, ¿no? De los cuales 3 llegaron a buen puerto. En la anterior administración de gobierno la cerramos, tanto el exministro Julio José Prado como quien les habla. Fue el acuerdo con China, logramos cerrar la negociación, una negociación bastante bien balanceada para el Ecuador. El de Costa Rica, que de hecho se cerró un poquito antes que el de China. Y el de Corea del Sur. Y el de Corea del Sur, que entrará en vigencia un poco más adelante, pero que está ya cerrado absolutamente, es súper beneficioso para el país. Se cerraron 3. El problema no fue Ecuador, el problema fue México. El problema fue la posición del presidente de ese país, mal asesorado o con criterios más políticos que técnicos, puede haber sido lo que fuere, pero lo que impidió avanzar efectivamente fue la posición del presidente de México, ¿no? Lamentable porque para nosotros México es un importante mercado que no se ha podido aprovechar con total potencial. Tenemos 180 millones de exportaciones aproximadamente, pero esa cifra debería ser mucho mayor. Hablemos justamente, Daniel, de cómo está la balanza comercial, porque sobre esto también se dijo mucho en estos últimos días a propósito de lo ocurrido con la irrupción en la Embajada de México aquí en el país, respecto de que no era una relación significativa en este caso para Ecuador. Más o menos como que no perderíamos mucho si es que se rompen estas relaciones comerciales con México. ¿Qué decir sobre este tema? ¿Cómo está la balanza? Bueno, primero creo que toda relación comercial es importante. Todo lo que signifique aumentar, y sobre todo desde el punto de vista de las exportaciones del país, es relevante. Solamente pongo un poquito de contraste. Costa Rica es un mercado más pequeño, tenemos algo así como 40 y pico millones de exportaciones. Al año, es menos de los 200, 180, 200 que son México, pero es un mercado que tiene su potencial y su interés para determinados segmentos de la manufactura ecuatoriana, entonces es relevante. Hay que cuidar todos los mercados, más aún cuando la estrategia del país se dirige ahora mucho más hacia la promoción de exportaciones. Entonces hay que cuidar cada mercado. Cerrado ese comentario, la relación entre México y Ecuador suma alrededor de bienes, ¿no? El comercio de bienes suma entre 900 y 1.000 millones de dólares. El año anterior fue 900 y un poco más, bajó un poco desde el año 2022, que llegó por primera vez, superó los 1.000 millones de dólares, de los cuales el Ecuador exporta entre 180 y 200 millones, y las importaciones de México del año anterior fueron algo así como 720 millones aproximadamente. Entonces 4-1 la relación, ¿no? Pero entonces, perdón que me interrumpa, ¿el comercio con México, de Ecuador con México y de México con Ecuador es un comercio importante? ¿Sabe por qué le hago esta pregunta, Daniel? Porque me da la impresión que, a propósito del impasse diplomático, se ha generado en ciertos segmentos de la opinión pública una imagen de que supuestamente, bueno, si rompemos con México no pasa nada porque a nivel de relaciones comerciales la balanza comercial es deficitaria, por un lado, y por otro lado es poco lo que se intercambia comercialmente. Yo le pregunto si es tanto así o si es importante comercialmente México. No, yo creo que no es así. Siempre se analiza la balanza comercial y es un indicador necesario para analizar, pero completamente insuficiente. Y yo escucho a muchos, incluso académicos, analistas, que siempre analizan desde el punto de vista de la balanza comercial, ¿no? Insisto, es una variable necesaria para introducir, pero completamente insuficiente en el análisis global que hay que hacer de una relación comercial. Como yo decía, todas las relaciones comerciales son importantes. En el caso de México, el acuerdo al que yo me hacía referencia, tenemos este acuerdo de alcance parcial, es un acuerdo antiguo, ya no se adecúa a las necesidades que tiene, hablo por nuestro país, a las necesidades que tienen nuestros productores y exportadores para el mercado mexicano. Hay un interés muy grande del mismo sector textil, del de alimentos procesados, por ejemplo, procesados de cacao, de las maderas, de productos de la construcción, del sector de neumáticos, de poder profundizar la presencia comercial en México. Pero claro, se enfrentan ante una competencia que no paga aranceles, porque claro, todos los países de la costa del Pacífico, todos los países, desde Canadá hasta la punta de Chile, incluyendo Uruguay en el otro lado, en el Atlántico,
tienen un tratado de libre comercio con México. Menos Ecuador. ¿Por qué Ecuador no tiene? Bueno, los errores de hace 15 años nuevamente, pero ya ahorita no viene a colación. Es por esa razón que se intentaban corregir todos estos errores en la administración anterior, insisto, con el liderazgo del expresidente Guillermo Lasso, y que se logró en realidad un cambio estructural histórico de la política comercial del Ecuador. Pero vale la pena dejar esto claro. El problema con México no surgió por Ecuador. No fue problema de Ecuador, fue problema, ni siquiera diría yo, de la parte técnica de México, que en realidad fue muy profesional. Fue la posición del presidente de México lo que impidió avanzar en este tratado comercial. Habrá que verlo a futuro, no tienen por qué verse para efectos prácticos quienes nos escuchan, las empresas, los empresarios, ciudadanos relacionados con el comercio con ese país, no tienen que preocuparse. La relación comercial justamente ha sido establecida. Es por eso que me llamó a mí la atención y por eso le invité, Daniela, a usted le invitamos en este espacio, porque sí me llamó la atención la declaración de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Sí, México. es una declaración en la que ella no da claridad ni para sus propios empresarios, los empresarios mexicanos, y es más política que técnica, evidentemente. Lo cierto es que justamente por eso existen estos acuerdos, para blindarlos de cualquier tema político, e incluso de cualquier opinión de cualquier persona, porque las relaciones no se llevan entre las personas, ni siquiera entre los gobernantes, se llevan entre los propios estados como parte, y los sectores productivos, siendo parte de esos estados, son quienes realizan esa relación. Entonces eso continúa estando allí, las preferencias y el comercio continúa estando activo, las empresas mexicanas que están en el país, con esto culmino, Belkis, que no son pocas, continúan con su actividad normal porque tienen derechos y obligaciones adquiridos que tienen que continuar, y lo propio las ecuatorianas en México, que las hay, también tienen derechos y deberes adquiridos, y eso continúa bajo su propio marco regulatorio existente según el ámbito en el que se desempeña cada una de las empresas. Ni aun cuando eventualmente pudiera endurecerse la postura de México, ¿habría esta posibilidad de que se afecten las relaciones? No. Insisto, la única forma que podría afectar esto es si es que México denuncia el acuerdo comercial. Y aún si lo denuncia, está explícitamente expresado en el acuerdo que durará un año más el tratamiento preferencial. En un año podrían ya resolverse los impases políticos, ¿no? Pero aún si es que renuncia a esas preferencias, hay un tratamiento menos privilegiado, pero de todas maneras un tratamiento sin discriminación que está en el marco de la Organización Mundial de Comercio, en el cual ninguno de los dos países lo va a renunciar, porque hay una relación multilateral mucho más amplia involucrada, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que vale la pena tener la tranquilidad, trasladar esa seguridad a quienes hacen negocios hacia y desde México. No debería verse afectada. En donde sí vamos a ver afectación, bueno, queda claro, no va a haber ahora una discusión sobre un tratado de libre comercio con México, sin embargo será una oportunidad más adelante. Y lo otro tiene que ver más bien con el tema consular, porque hay bastantes técnicos, por ejemplo, que viajan o que vienen desde y hacia México por la relación que existe con las empresas y la inversión mexicana acá. Y claro, esa ha sido ya una preocupación que yo he tenido la información, ha sido trasladada a las autoridades de los dos países para que puedan de alguna forma trabajarlo, ¿no? Se dificulta al no tener esa relación directa, no tener la Embajada de México acá. Insisto, hay técnicos que viajan a México y México impone visa a los ecuatorianos, no así del lado contrario. A no ser que tenga visa estadounidense, que ahí a no sí ser no tiene que se problema. tiene visa estadounidense, Claro, correcto. Exacto, ahí sí puede ingresar a México. Pero ahí hay un pequeño problema, digamos, que es demoras en los tiempos para autorización, eventualmente, si es que se tiene una visa. Eso es lo que ahorita las empresas han manifestado que van a tener algún tipo de problema. Me parece que tienen que hacer los trámites en consulados en otros países, ¿verdad? Sí, según la información Sí. que ha dado el gobierno de ese país. Pero estamos hablando de un tema muy particular, más no de la relación comercial y del marco jurídico que cubre la relación comercial como tal. Y en su defecto esto no tiene por qué afectar la relación con otros socios comerciales, ni con la Unión Europea, ni con China, que está a punto de entrar en vigencia el acuerdo comercial, ni tampoco los acuerdos que están por iniciarse, ¿no? El acuerdo comercial con Canadá, el Tratado de Libre Comercio con Canadá, entendemos que está por iniciar ahora al final de este mes, y ese diálogo continúa, digamos, ¿no? En ese sentido creo que vale la pena también hacer énfasis en que las voces que mencionan que
Ecuador debe ser sancionado económicamente, comercialmente, de propios ecuatorianos, primero evidencia un desconocimiento de cómo funcionan las relaciones comerciales y segundo, merecen un rotundo rechazo, independientemente de la posición política que uno tenga, independientemente de si está o no de acuerdo con cómo actúa el gobierno ecuatoriano o con cómo actúa el gobierno mexicano, porque yo creo que hay de las dos, pero creo que eso merece un rotundo rechazo. Y por suerte, justo por eso, existe un marco jurídico sólido, estable, que son los acuerdos comerciales, ¿no? El de la Unión Europea, por ejemplo, continúa, va a seguir, no tiene por qué verse afectado, no hay allí una sanción, ni va a haber una sanción en ese sentido. Lo propio con el TLC con China, por ejemplo, que está por entrar en vigencia el próximo 1 de mayo, un hito importantísimo para la política económica y comercial del Ecuador, y como decía, las negociaciones del TLC con Canadá, ¿no? Que se vino trabajando ya durante todo el año anterior prácticamente y que enhorabuena continuó en esta administración y que está ya por iniciar. Correcto. Daniel, gracias por el tiempo y por esta explicación, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a nuestro invitado, Daniel Egarda, exministro de la Producción, que además está vinculado al sector exportador de este país. Era importante conocer esta visión, sobre todo para evitar confusiones, porque, y suscribo, una cosa es la ruptura de la relación diplomática, que no debería alcanzar, y lo ha explicado nuestro invitado, no tiene por qué alcanzar a la relación comercial, más allá de que finalmente Ecuador no ha logrado suscribir un acuerdo comercial bilateral con México. Pero nos ha explicado nuestro invitado los diferentes instrumentos a nivel de la Organización Mundial de Comercio, como también instrumentos que datan desde hace varias décadas y que sirven para sostener esa relación comercial entre Ecuador y México. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.